Vale, ¿qué es la tesis? ¿Y en qué se diferencia de un proyecto de grado o de un trabajo dirigido? ¿Qué otras modalidades de titulación existen? ¿Y cuáles son las características de cada una de ellas? Responderemos a estas preguntas luego de la intro. Pero antes valga señalar que este video está orientado a carreras relacionadas a economía, empresa, marketing, comercio, finanzas y similares. Si eres de otra área, bueno, los primeros 2 puntos de este video te serán de ayuda y el resto te servirán como ejemplos. Ahora sí, comencemos. Tesis. En primera instancia, ¿qué es una tesis? De forma sencilla, podríamos definir a la tesis como un trabajo de investigación que se caracteriza por intentar resolver una interrogante a través de una teoría, misma que será aceptada o rechazada a partir de la evidencia. Dicho de otra forma, lo que caracteriza a una tesis es que se aborda una pregunta de investigación. Hay algo que quieres saber y tu respuesta tentativa, lo que crees que es o que no es, esa respuesta provisional, esa teoría, es la llamada hipótesis. Si tienes una idea de lo que quieres hacer para titularte, como abrir una empresa, un consultorio, esa no es una teoría. Esa no es la respuesta a una pregunta. Es un proyecto. Si tu pregunta de investigación no está entre signos de interrogación, no es una pregunta, es una afirmación. Y probablemente se trata de un problema de investigación, por lo que tu tesis ya no es una tesis. Las tesis resuelven preguntas, o al menos intentan responderlas. Es posible que se rechace tu teoría. Puede que tu hipótesis esté errada, que no tengas razón, pero eso no está mal. Eso no significa que uno se aplace, que repruebes la materia, que no te gradúes. Porque el trabajo de investigación realizado es válido. Has demostrado que una teoría no es cierta. La pregunta seguirá vigente y otras personas podrán hacer nuevas tesis para intentar resolver esa pregunta desde otras perspectivas, de otras formas, pero tu tesis quedará como antecedente de que cierto camino no lleva a la verdad. Dejemos de lado las abstracciones y plasmemos estas ideas en un par de ejemplos más prácticos. Mi tesis de grado buscaba investigar cuál es la relación entre dos variables. Mi hipótesis, mi teoría, era que estas dos variables no tenían una relación directamente proporcional, cosa que resultó ser cierta. Menos abstracto tal vez. Ok, ¿qué pasa si incremento mi presupuesto un 50%? ¿Mis ventas también crecerán un 50%, dado que ahora tengo más presupuesto para publicidad? En este caso, aquí, habría que realizar un estudio de elasticidad. Otro ejemplo, ¿está sobrevalorada la moneda nacional respecto al dólar americano? Tu hipótesis puede ser que sí. Tú crees que el tipo de cambio oficial no refleja el valor real de la moneda nacional y que deberíamos devaluar. Esas son tesis. Si tu pregunta es, mi proyecto de abrir un restaurante en este barrio, ¿es viable? ¿Mi empresa será rentable? Esas no son tesis. Eso es un proyecto y hablaremos a mayor detalle de ello en el siguiente subtítulo. ¿Subtítulo? En el siguiente capítulo, en la siguiente parte de este video. Pero antes de ello, yo sé que seguramente más de uno está harto y quiere saber, ok Leo, pero venga, ¿y cómo se hace la tesis? Para eso tendremos a detalle todo el resto de este curso, para hablar sobre el marco teórico, marco metodológico, marco práctico, conclusiones, recomendaciones y demás. Pero de momento es importante clarificar los distintos modelos, tipos de trabajos de grado y cuáles son sus características para que puedas en efecto diferenciar entre una tesis y un proyecto y que elijas el mejor camino para tu titulación. Así pues, las tesis responden preguntas de investigación a través de hipótesis, teorías, posibles respuestas que pueden, como no, ser ciertas. No hay ningún problema con eso. Pero
si tu trabajo no tiene una pregunta, sino que tienes una idea, un proyecto, una propuesta? En ese caso, estaremos hablando de un proyecto de grado. De forma simple, los proyectos de grado toman como punto de inicio a la identificación del problema. Los problemas se redactan de forma enunciativa, afirmativa, no como preguntas. Valga decir que los proyectos de grado no tienen pregunta de investigación, porque las preguntas son para las tesis. Así que debemos identificar algo que creamos que podemos, o quizás se puede, si no nosotros, pero alguien más, pero debemos identificar algo que creamos que se puede mejorar. Quizás una comunidad no tiene agua constante en buenas condiciones, o electricidad, o quizás un problema sea que en tu comunidad, en tu barrio, los restaurantes, supermercados y almacenes botan, desperdician alimentos en vez de donarlos, siendo que aún sirven. O quizás la gente no puede comprar un celular a un precio razonable, porque el mercado está monopolizado por una o dos empresas importadoras que gozan de privilegios gubernamentales. En cualquier caso, identifica un problema. Estos dos ejemplos son problemas. Y tu solución, tu propuesta, será tu proyecto. Es por ello que a esta modalidad de titulación, proyecto de grado, también se le conoce con el nombre de trabajo dirigido o aplicado. Porque uno está elaborando un proyecto diseñado para dar solución a un problema en particular. Aunque no es el nombre correcto. El nombre correcto, desde la metodología de la investigación, es proyecto de grado. Obviamente, tenemos que preguntarnos si nuestro proyecto es viable o no. Pero dado el foco metodológico, esta pregunta no será una pregunta. No es una pregunta de investigación como tal, sino más bien una consecuencia que se verá reflejada entre tus objetivos. Calcular o determinar la rentabilidad probable del proyecto tantos. X, Y. Y esto también se mencionará al final de tu documento, en las conclusiones. Se determinó que el proyecto de importar celulares para la comunidad tantos es viable. Tiene una rentabilidad probable del X%. Valor actual neto, tasa interna de retorno, etc. Eso va en las conclusiones. Ahora bien, reitero, tampoco hay nada malo en diseñar un proyecto y que bueno, al hacer las proyecciones financieras determines que resultó pues que no es una opción viable, no es una buena inversión, bien sea por temas logísticos, financieros o los que fuesen. Siempre y cuando tu proyecto esté bien diseñado, no hay problema alguno en que al final se demuestre que el proyecto no es viable. Eso no significa que vayas a reprobar, porque de hecho, el haber realizado todo el diseño, las proyecciones, los planos, modelos, esquemas y demás, ya es un trabajo válido. Estás demostrando como profesional que has aprendido, que sabes de lo que estás hablando. Y si aún habiendo diseñado todo el proyecto bien, de forma correcta, se demuestra que no es viable, se le está haciendo un favor tremendo, enorme a la empresa, ONG, institución, comunidad, que hubiese ejecutado el proyecto. Pero no lo harán. ¿Por qué? Porque gracias a tu trabajo, gracias a tu investigación, gracias a las proyecciones realizadas, se demostró que este proyecto no es una buena opción, que no es rentable, o quizás sí lo sea, pero tal vez no es la mejor alternativa, por lo que le estaremos ahorrando dinero, tiempo y malas decisiones a esta empresa o entidad. De eso se tratan los proyectos. Plan de negocios. El plan de negocios es un tipo de proyecto de grado. Se caracteriza por diseñar una empresa o emprendimiento, junto con los elementos necesarios para su puesta en marcha. Además, obviamente, incluye el cálculo de la rentabilidad o retorno, esperado, proyectado, posible. Es una de las alternativas de titulación más comunes en lo que refiere a proyectos de grado en carreras empresariales, ya que de hecho es un modelo bastante completo. En primera instancia implica diseñar un producto o servicio. Además, se incluye un pequeño plan de marketing,
ya que se determinará qué medios se utilizarán para hacer publicidad y se brindarán pautas o ideas estratégicas para la misma, para esta publicidad. Y obviamente también será necesario realizar un estudio de mercado. El plan de negocios también considera la parte operativa, el proceso de obtención de la materia prima, la identificación de proveedores y el diseño general de las etapas productivas más importantes. Además, el plan de negocios incluye un organigrama y una descripción general de los cargos y unidades que serán necesarios para realizar el proyecto. Además, toma en cuenta la elaboración de un flujo de caja, así como el cálculo del valor actual neto y de la tasa interna de retorno. Por lo que reitero, el plan de negocios es una opción bastante completa, pero resulta ser un tanto superficial. No profundiza realmente en ninguno de estos acápites, ya que es una modalidad de titulación transversal, general, para muchas carreras empresariales. Sí, es posible elaborar cada apartado a mayor detalle, pero esto corresponde a planes de negocio para grados superiores, como maestrías, o en su defecto se puede profundizar, ampliar cada sección como un proyecto separado. Portafolio de inversión. Esta modalidad de titulación también corresponde al ámbito de los proyectos de grado, pero está enfocada en el ámbito financiero. La idea aquí es generar distintos escenarios, alternar la composición de un set de inversiones hasta maximizar el retorno, hasta encontrar un punto ideal. En este tipo de proyectos es más común encontrar un análisis Camel, el cálculo del WACC, forecasting del VAN y la TIR bajo distintos grados de acidez, así como el cálculo del ROA, ROE, ROI y análisis de estados financieros en general, no solo el flujo de caja tradicional de toda la vida, propio de un plan de negocios, sino también análisis de balances y estados de resultados a través del tiempo. Y por supuesto, también se analizará el flujo de caja, pero a mayor detalle. La elaboración de portafolios de inversión podrá considerar desde la adquisición de bonos, acciones y derivados financieros hasta criptoactivos, divisas, forex trading, NTFs o incluso real estate y otros. Plan de marketing digital. Sí, todavía existen los planes de marketing tradicional como modalidad de titulación, pero estadísticamente hablando, el marketing tradicional ya no sirve, al menos no por sí solo, y sus resultados no son nada en comparación con los que se logran gracias al marketing digital. Así que los trabajos de grado enfocados en marketing deben centrarse en marketing digital. Al elaborar un plan de marketing digital, se consideran varios factores, desde el diseño de un producto o servicio, temas de user experience, la segmentación detallada o profunda, el modelo de buyer persona, investigaciones o estudios de mercado, identificación de problemas y necesidades en los consumidores, diseño de cuentas en redes sociales, páginas web, plataformas de mensajería instantánea, diseño de contenidos y calendario editorial, estudio de la competencia y otros actores en medios digitales, hasta incluso temas como realidad aumentada, realidad virtual y otras tecnologías. Plan de operaciones. En este caso nos centraremos en la matriz productiva de la empresa. Un plan de operaciones suele aplicarse para el desarrollo de productos y o para la importación, exportación de bienes. Sin embargo, también es posible aplicar este modelo de proyecto en algunas empresas de servicios, como telecomunicaciones, desarrollo de software, consultorías y gestión de eventos. Un plan de operaciones debe considerar absolutamente todo el proceso, desde el contacto de proveedores para la adquisición de materia prima o insumos, pasando por la recepción, gestión de inventarios, la fabricación, el ensamblaje, transformación, empaquetado, redistribución interna para otras etapas productivas, hasta el almacenaje y logística de salida. En este tipo de documentos es común encontrar modelos como el de la cadena de valor, el método o modelo Scrum, metodologías Agile, Kaizen,
los llamados Pokayokes, el principio del Perpetual Beta, el modelo Canvas, el modelo de manufactura Lean con sus 5 S's, el modelo Six Sigma o el modelo Scamper, entre otros. Plan estratégico de capital humano. Finalmente, nuestro último ejemplo y tipo de proyecto de grado en esta clase, el plan de capital humano. Este documento inicia con un diagnóstico, si se trata de abordar una empresa ya existente, o una propuesta organizacional, si se trata de generar un nuevo emprendimiento. Pero, en general, el plan estratégico de capital humano abarca la identificación de cargos a ser cubiertos, junto con la descripción de sus funciones y requerimientos, el proceso de reclutamiento, selección e inducción, el establecimiento y mejora de la cultura, clima y ambiente organizacional, los procesos de evaluación de desempeño, identificación de necesidades de mejora y procesos de capacitación, la remoción de cargos y colaboradores, sistemas de recompensa y sanción y algunos otros aspectos. Pero a nivel de grado, licenciatura e ingeniería, normalmente son estos los puntos que se cubren en esta modalidad. Para concluir esta clase, todos los modelos de proyecto de grado que señalamos se desarrollarán de forma muy similar a una tesis, como veremos de hecho en los siguientes videos. Pero reitero, en vez de formular una pregunta de investigación, que es lo que se hace en una tesis, en los proyectos de grado se plantea un problema y en lugar de generar una hipótesis, que es lo que se hace para las tesis, en los proyectos de grado debemos elaborar una propuesta. Fuera de ello, los proyectos también tienen introducción, justificación, un marco metodológico. Todo eso es la contextualización del fenómeno de investigación. Luego vendrá tu marco teórico, que se divide en histórico, conceptual, referencial, legal. Además tienes tu marco práctico, conclusiones y recomendaciones. La diferencia entre tesis y proyectos de grado será más sustancial en el marco práctico. Es allí, en este título, este acápite, que se desarrollarán todas las herramientas, modelos, proyecciones, cálculos, esquemas y demás elementos que correspondan a cada modelo o modalidad de proyecto de grado. Y si te preguntas qué otros tipos de modalidad de titulación existen, además de la tesis y todos los tipos de proyecto de grado que hemos visto, pues de forma sencilla, algunas universidades admiten la presentación de tesinas y monografías en vez de una tesis, pero están en el mismo espectro, como señalamos de hecho en esta clase, solo que son versiones downgrade, más bajas, más sencillas, simplificadas. Y adicionalmente, fuera de las investigaciones tipo tesis o fuera de los proyectos que hemos señalado en esta otra categoría, como modalidad de titulación también existen los exámenes de grado. Pero ese no es un tema que abordemos dentro de metodología de la investigación, dado que para un examen de grado no investigas, estudias, repasas tus apuntes. Así pues, habiendo señalado las dos principales modalidades de titulación, investigaciones en tanto tesis con hipótesis abordando una pregunta y los proyectos con un problema y su respectiva propuesta, pues damos por concluida esta clase. Lo que corresponde ahora es desarrollar a mayor amplitud cómo se redacta, cómo se compone cada una de estas secciones que hemos señalado, los distintos marcos, teórico, conceptual y demás. Sin embargo, estos temas los veremos en los siguientes videos.